Queremos resolver la ecuación 631 base x dividida por 100 base 2. Es igual a 79 base 10, o lo que normalmente se dice 79. Primero reescribamos 1002 en la base 10, entonces tenemos estos dos valores con la misma base. Entonces, dado que un 00 tiene base 2, el dígito en el extremo derecho estaría en el 2 al 0, o el valor posicional de 1, el 0 en el medio estaría en el 2 al primero, o el valor posicional de 2, y el de la izquierda estaría en los 2 cuadrados, o el valor posicional de 4. Entonces el número 100 en base 2. En base 10 sería igual a 1 por 4 más 0 por 2. Más 0 por 1, que es igual a 4, entonces 1002 es igual a 4 base 10. Así que reescribamos la ecuación como 631 base x dividida por 4 bases 10 es igual a 79 base 10. Y ahora aislemos 631 base x multiplicando ambos lados por 4 base 10, así que multiplique el lado izquierdo por 4 base 10, todo sobre 1. Multiplique el lado derecho por 4 bases 10. Entonces observe en el lado izquierdo, 4 dividido por 4, o 4 bases 10 dividido por 4 bases 10 sería igual a 1. Así que ahora tenemos 631 base x a la izquierda, a la derecha tenemos 79 base 10 veces 4 base 10, o normalmente solo decimos 79 veces 4, que es igual a 316. Entonces, el lado derecho ahora es 316 base 10. Entonces, para resolver x aquí, determinaremos en qué base 631 tendría que estar. Ser igual a 316 base 10. Primero determinemos si x, la base de 631, tendría que ser mayor o menor que 10. Observe cómo tenemos 361 en la base 10, entonces el valor posicional más a la izquierda de 3 aquí, pero aquí, el valor posicional más a la izquierda es 6, entonces porque 6 es mayor que 3, esto nos dice que la base de 631 debe ser menor que 10 y estos dos números van a ser iguales. Probemos la base 6 y veamos si 631 base 6 sería igual a 316 base 10. Entonces, para la base 6, el valor posicional más correcto sería 6 al 0 el valor posicional de 1, el valor posicional siguiente sería 6 para el valor posicional de 1 o 6, y el valor posicional siguiente sería 6 para el segundo, o valor posicional de 36. Entonces, si tenemos 631 base 6, en la base 10, tendríamos 6 veces 36. Más 3 por 6 más 1 por 1. Entonces tenemos 631 base 6 es igual a 6 veces 36 es igual a 216, más 3 veces 6 es 18. Por supuesto, 1 por 1 es 1, entonces descubrimos que 361 base 6 es igual a 216 más 18 más 1 es igual a 235 base 10. Pero queremos que esto sea igual a 316 base 10. Lo que significa que x es igual a 6 no es la solución a nuestra ecuación, y debido a que 316 es más de 235. La base va a ser mayor que 6. Probemos con la base 7, así que comenzando por la derecha, el valor posicional para la base 7 sería 7 al 0 el de 1, 7 al primero el 7 y 7 al segundo, o el valor posicional de los 49. Entonces el número 631 en base 7 sería igual a 6 veces 49. Más 3 veces 7 más 1 por 1 en base 10. Entonces tendríamos 6 veces 49, lo que equivale a 294. Más 3 veces 7 es igual a 21 más 1 vez 1 es 1, y parece que lo encontramos. Acabamos de descubrir que 361 base 7 es igual a 294 más 21 más 1, que es 316 base 10. Y por lo tanto nuestra solución es x igual a 7. Espero que hayas encontrado esto útil.